El viernes habíamos un grupo viendo la película que ya salió cerca de 2 años. Dios no está muerto. Y en esta película había un profesor de una universidad que negaba la existencia del Ser Supremo. Y terminó debatiendo con uno de los estudiantes que era cristiano. Y el estudiante finalmente logró convencerlo de que Dios existía. Este hombre presentaba o alegaba a él de que las grandes mentes filosóficas, los grandes científicos, con toda su inteligencia, negaban la existencia de un Ser Supremo y decían ellos que el universo se había creado por sí mismo. Y este siempre hasta ahora en la actualidad ha sido el debate, hermano. Estas grandes mentes niegan la existencia de Dios y para querer hacer un intento de que Dios no existe, ellos tratan de formular constantemente diferentes filosofías, pero son filosofías falsas que no están acompañadas de ninguna clase de evidencia. ¿Cómo es posible que el universo se pueda crear él mismo? La creencia está totalmente equivocada. Nosotros creemos en la creación, pero tenemos prueba, tenemos evidencia de que Dios creó al universo, que Dios creó al hombre. No simplemente lanzamos filosofías al aire tratando de justificar nuestra posición o creencia. Lo probamos, presentamos evidencia concreta de la existencia de ese Ser Supremo que se llama Dios. Dios que diariamente se manifiesta en nuestras vidas, que sentimos su presencia. Sentimos la presencia y la unción de su Espíritu diariamente en nosotros. Sentimos la dirección de ese Espíritu. Muchos podemos profesar de que ese mismo Dios nos ha sanado de terribles enfermedades. Tiene que existir Dios. Y el apóstol Pablo aquí se dirige por la colina que lo llevaba al Areópago. Y allí era donde estaban los grandes pensadores en Atenas de aquellos tiempos. Personas sin Dios, con sus diferentes teologías, sus diferentes pensamientos. Estas personas, hermanos, se pasaban sus vidas pensando. Grandes pensadores. Y sus grandes pensamientos era que ellos llegaban a la falsa conclusión de que Dios no existía. Muy importante, mis hermanos, cuando hablamos de Dios, tenemos que probar su existencia. No simplemente Dios existe porque la Biblia dice no, gloria a Dios. Dios existe porque al salir afuera yo contemplo sus maravillas. Yo contemplo diariamente su creación. Yo contemplo la belleza de esa creación. Yo soy recipiente de las constantes bendiciones de un Dios que me asegura y que yo aseguro y presento evidencia de que Él existe, que Él es vivo y verdadero. Lamentablemente hay personas que se acuerdan o se recuerdan de Dios cuando están en necesidades y tienen a Dios como un objeto que usan para que supla sus diferentes necesidades, y luego que reciben contesta de Dios y Dios suple a su necesidad y contesta su petición,
lo tiran en el closet. Un objeto que solo necesitan de acuerdo a las necesidades de su vida. Y cuando viene la escasez o vienen los problemas y las necesidades, entonces van de nuevo a invocar su nombre para que Dios les ayude. Pero mientras están rodeados de abundancia, están siendo bendecidos, están gozando de salud y están aparentemente rodeados de todo, Dios para ellos tampoco existe. Simplemente es un simple objeto. Y los hombres y las mujeres de Dios en los tiempos de la iglesia primitiva amaban a Dios porque sabían y creían que Él era una realidad. Y ellos habían entablado, desarrollado esa relación íntima con Dios. Al extremo que lo sentían, que hablaban con Él, que se comunicaban con Él y le comunicaban sus obstáculos, sus problemas, sus persecuciones y dificultades. Y Dios le contestaba, le suplía, le bendecía, le fortalecía, le rodeaba de protección. Y ellos contemplaban la realidad de Dios en su vida. Por eso lo predicaban hasta la muerte. Por eso la iglesia de Dios ahora en la actualidad, hermanos, tenemos que gozar de esa relación. Tenemos que sentirlo diariamente en nuestras vidas. Cuando nos levantamos por la mañana, gracias Señor, tú estás aquí, te siento. Bendice mi vida, bendice mi día, protégeme de las adversidades, protégeme del enemigo. Y todo lo que nos proponemos hacer en nuestras vidas, por favor, contemos con Dios, porque Él es real, no un simple objeto. Y es el problema con muchas personas. Unos niegan a Dios, otros no lo niegan, pero simplemente viven vidas distanciados, alejados de Dios. Y ocasionalmente aparecen en la iglesia de cuando en cuando. Mis hermanos, estas personas que profesaban pertenecer a Dios, la iglesia de Dios, habían convertido el servicio a Dios en una obsesión en su vida. Vivían para Dios, por eso era que Dios le libraba de las fieras, del hacha, de tanta adversidad y tantos problemas. En aquel tiempo no existían los grandes cirujanos con los que contamos en la actualidad. Sin embargo, gloria al Señor, Dios le sanaba de grandes enfermedades. El paralítico se levantaba y seguía caminando. El que tenía cáncer quedaba extirpado de todo germen canceroso, porque Dios era real, estaba con ellos. ¿Por qué era real, mis hermanos? Porque ellos lo hacían una realidad en sus vidas y lo sentían y vivían para Él. ¿Por qué es que vemos tantos fracasos ahora en la actualidad, mis hermanos, de parte de iglesias y de cristianos? Porque siguen a Dios a la distancia. Simplemente lo profesan muchos de labio, pero de corazón no gozan de esa relación que Él exige, que Él demanda de nosotros, para que entonces Él sí se pueda manifestar en nuestras vidas. Y Él caminó con una seguridad por la colina y se paró entre los grandes pensadores. Y ellos decían: Pablo, queremos escuchar esa psicología, esa filosofía nueva que tú estás introduciendo. Háblanos. Qué triste. A pesar de tanta inteligencia, tanto intelecto, estas personas no conocían a Dios.
Y ellos creían que Pablo, como ellos estaban ansiosos de escuchar nuevas filosofías, nuevos pensamientos, que Pablo le iba a introducir una nueva filosofía, otra más entre medio de tantas. Y él se dirige a ellos y les dice: miren, hermano, cuando usted va a hacer trabajo personal, cuando usted va a presentarle a Dios a alguien, use la táctica que usó este hombre. Deje que el Espíritu Santo ponga palabras en su vida. No sea áspero, no sea rudo, no se apresure a juzgar y a condenar. Él pudo decirle: ustedes son una bola de idólatras. Ustedes todos van para el infierno porque no tienen a Dios en sus vidas. Le pudo decir, como acostumbran decir muchos cristianos ahora, señalando, juzgando, condenando. Pero esto no edifica y no es una manera sabia de acercarse a un pecador que no tiene a Dios en su vida. Y él, mucha sabiduría les dice, los saluda, los grandes atenienses, los felicito por su cultura, su gran inteligencia, los grandes pensadores, sus grandes filosofías. Me quedo maravillado, les decía. Y me maravilla mucho más aún el hecho de que sean bien grandes religiosos. Miren, la manera sabia de acercarse a una persona sin Dios. Grandes religiosos. Y son tan religiosos que tienen muchos dioses. Son tan religiosos y tienen y creen en tantos dioses que vi un altar vacío. En el altar decía la escritura: al Dios no conocido. Qué lindo, ¿no? Miren qué sabiduría. A ese es el Dios que yo le vengo a introducir y a presentar a ustedes en este día. El Dios que lo ha creado todo. El Dios que creó al universo y lo creó todo de la nada. El que tiene poder, autoridad para crear, para decidir, para sanar, para tenernos en sus manos. Ese es el Dios que yo le vengo a presentar en este día. Lo hizo con unción, con sabiduría, con dirección del Espíritu, hermanos. Se quedaron boquiabiertos. Muchos de ellos creyeron al Evangelio, ¿saben? Muchos de ellos creyeron al Evangelio, otros se turbaron, se salieron. Pablo, tú estás muy inteligente, las letras te tienen confundido. Hablamos en otro día. Y se fueron. Pero hubieron personas que se convirtieron al Señor, de aquellos grandes filósofos. Qué lindo, hermano. Él les probó que Dios existía, que Dios era verdadero. Nosotros los creyentes, posiblemente nuestro grado académico no sea de un Harvard University, pero testificamos que Dios existe, aunque seamos analfabetos. ¿Cómo lo puedes probar? Probar la existencia de ese ser supremo. Gloria a Dios, ya le dije ahorita. Porque tengo una relación con Él. Y dejo que Él dirija mi vida. Qué lindo, gloria a Dios. La importancia, hermanos, de caminar enchufados con Dios. Dejar que Él nos agarre de la mano y dirija nuestros pasos y nuestras vidas. Y cuando Él es el que dirige nuestras vidas, no ha de encontrarse fracaso en el Hijo de Dios, porque lleva o va caminando agarrado de la mano de Dios, depositando su confianza en Dios, en que Dios, como Él le sirve, le va a proveer y le va a dar éxito
y le va a sacar de la adversidad por más grande que sea.